Antes del amanecer, Nazaret ya despertaba. El pan era la primera oración del día. El amanecer transformaba la piedra fría en oro. La ciudad despertaba con un solo aliento. El agua era vida. Cada gota se cargaba a mano. Cada amanecer, sin excepción. El mercado era el corazón de la ciudad. Aquí la supervivencia tenía un precio exacto. En Nazaret, la madera era destino. Todo hombre conocía el peso de un hacha. Roma exigía su parte antes que la familia comiera. Sin excusas. Sin misericordia. La ocupación romana no era política. Era la textura diaria de cada hora vivida. La resistencia más profunda no era la rebelión. Era seguir viviendo sin rendirse. Las casas eran pequeñas, oscuras, calurosas. Pero en ellas se guardaba la fe. Una sola habitación. Toda la vida de una familia concentrada en ella. El pan era sagrado. Hornearlo cada mañana era un acto de fe y de supervivencia. Un niño alimentado. En el siglo I, eso era la definición exacta del éxito. La enseñanza era oral, en movimiento, en las calles. La Torá vivía en la voz. La sinagoga no era solo un templo. Era el centro de gravedad de la vida judía. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bimitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Al atardecer del viernes, toda actividad cesaba. El tiempo mismo se detenía. Una noche a la semana, la ley decía, descansa. Y el pueblo obedecía con alegría. El descanso terminaba y la vida volvía como una ola. Siempre fiel. Siempre hambrienta. El alfarero no pensaba en arte, pensaba en resistencia, en el agua que debía contener. Todo lo que existía había pasado por manos humanas, sin excepción, sin atajos. La puerta de la ciudad era el límite entre el orden y lo desconocido, entre la ley y el camino. Galilea era tierra de agricultores. Cada surco era una apuesta contra la sequía. Cada piedra del muro había costado sangre, sudor y la espalda de un hombre real. El lago de Galilea era trabajo, no paisaje. Sus aguas eran el salario de muchos. Pescar era también esperar. Y esperar era también una forma de rezar. La red caía en el mismo lugar desde hace generaciones. El lago tenía sus secretos. Cada pez significaba un día más. La abundancia del lago no estaba garantizada. El pescado era la proteína de los pobres. Sin él, las ciudades no podían existir. El camino de regreso era siempre cuesta arriba. Cargar lo ganado costaba las fuerzas. Jericó era el oasis de la región. Su prosperidad tenía el perfume de las palmeras. El publicano prosperaba sirviendo a Roma, y Roma le permitía quedarse con algo más. Jerusalén no era una ciudad. Era un mundo entero comprimido entre muros de piedra. Cada escalón del templo era un paso más hacia lo sagrado. El cuerpo debía esforzarse. El haz del templo olía a dinero y a palomas. La santidad tenía un precio de mercado. Para adorar a Dios en su templo, primero había que pagar el tipo de cambio del día. El pobre daba todo. El templo lo recibía sin distinción. Solo Dios conocía el valor real. 2 lepta, todo lo que tenía. La ofrenda más grande que el templo recibió ese día. Los fariseos no eran hipócritas por naturaleza.
Eran hombres que creían con toda intensidad. Enseñaba con autoridad diferente. No citaba a los sabios anteriores. Hablaba por sí mismo. Herodes construyó para la eternidad. Sus palacios decían: yo mando, yo permanezco. Los que tenían el poder le preguntaban por qué no lo tenía. Él respondió con otra pregunta. La gente común vivía en la sombra de los poderosos. Y vivía de todas formas. Eso era suficiente. La lepra no era solo una enfermedad. Era un veredicto social. Una vida fuera de la vida. El camino de Jericó a Jerusalén era también el camino donde cualquiera podía caer. El sacerdote lo vio. Cruzó al otro lado. La ley del miedo era también una ley real. El enemigo se arrodilló. El prójimo resultó ser el que menos esperabas. Siempre. Care for this man. Whatever more it costs, I will pay on my return. 2 denarios. El precio de 2 días de trabajo, pagados por un extranjero sin razón. La posada no tenía fronteras. El camino unía a quien la ciudad separaba. Las mismas estrellas que Abraham vio. Cada generación dormía bajo el mismo cielo prometido. Los pastores no eran personajes poéticos. Eran trabajadores nocturnos que olían a oveja. No tengan miedo. Fue lo primero que dijo. Porque el miedo era lo razonable en ese momento. Corrían hacia lo desconocido. El ángel no había dado una dirección. Solo una señal. Vinieron del este sin invitación. Solo una estrella. Solo la certeza de que algo había nacido. La respuesta estaba escrita desde hacía siglos. Solo hacía falta que alguien preguntara. Creció como todos los niños de Nazaret. Aprendió a trabajar la madera antes que las palabras. Baruch atah Adonai. How can we be children of light in the darkness of the world? He asks questions we haven't answered yet. Y no ¿Por qué sus enseñanzas son para todos? Él ya sabía que ese era su lugar. Ella aún lo aprendía. Madre, Nazaret no sabía que la historia del mundo vivía en su calle más ordinaria. Juan bautizaba en el río. Y algo estaba terminando. Y algo estaba a punto de comenzar. 40 días en el desierto. El mismo número que Israel. Todo tenía precedente. Todo era nuevo. Volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Y Galilea no lo supo. Todavía no. estaban remendando las redes, el trabajo de siempre, hasta que alguien les dijo, ¡vengan! Capernaum sería la ciudad del lago, donde lo imposible se volvió cotidiano por un tiempo. Dejaron todo. No fue un proceso, fue un segundo. Y luego ya no volvieron atrás. Enseñaba y la sinagoga se quedaba sin palabras. Luego llegó la interrupción que lo cambió todo. Speak! What do you want? Un soldado romano le rogó por un sirviente, no para sí mismo, para otro. El maestro se sorprendió. Ni en Israel encontré tal fe. Lo dijo en público. El soldado romano le había sorprendido. Bienaventurados los pobres en espíritu. Comenzó con los que el mundo había descartado. No tenían papel, tenían memoria. Y la memoria guarda lo que el corazón reconoció como verdad. La última Pascua. Todo lo que había comenzado en Belén caminaba ahora hacia Jerusalén. Entró en un asno. Los reyes entraban en caballos de guerra. El detalle era el mensaje. Tomó el pan, lo partió, y lo que era una comida se convirtió en un memorial para siempre. Pilato se lavó las manos. La historia recordó el gesto. El agua no lavó nada.